Buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Gusto saludarlos esta mañana. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez Show en la consola. Raides está aquí. ¿Vas a estar aquí o no? No, en redes yo te vi, ya me ilusioné, ¿ves? ¿Sí va a estar o no? Bueno, y viene con nosotros de nuevo nuestro querido colaborador desde hace años, el doctor Héctor Solórzano del Río. Y el tema de hoy es un tema del que hay que seguir hablando, el Alzheimer, que aunque hay que seguir hablando, hay mucho tiempo atrás que comenzó. Yo no sé si desde que se comenzó a hablar es porque comenzó el Alzheimer o no se hablaba de él, porque ahora se habla mucho de él, hay películas, y esa es una pregunta. Y otra, antes de dejarlo hablar, un doctor, yo creo que no, pero le pregunté que qué diferencia había entre el Alzheimer y la demencia senil, y me decía que era lo mismo. No, ¿verdad que no? No. Véngase con el micrófono, doctor. Véngase, perdón. Oiga, hablando yo solito. Lo tengo sin micrófono al doctor. Tráigaselo para acá. Sí. Acá. Sí, ya, perdón. Ya ni modo. Listo. Yo por allá hablando solo. Muy bien. Bueno, el Alzheimer en realidad pues es una enfermedad tal vez tan antigua como los seres humanos, y claro, se parecen las enfermedades, pero no son iguales. Ahorita vamos a ver los factores que convergen, cuáles son las características, pero bueno, en general podríamos decir que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, cuya característica principal es que hay un deterioro cognitivo, hay una declinación en esa capacidad cognitiva, hay unas placas ahí de proteínas y se va degenerando el cerebro hasta que nos puede llevar a la muerte. Esa sería una de las características. Ok. Número 1. ¿Qué origina o provoca el Alzheimer? Bueno, eso es lo que decía. Que, bueno, el factor de riesgo. Es todo. ¿Mande? Es todo. No todo pues, pero son factores convergentes. El factor más alto de riesgo es lógicamente la edad. Entre más viejitos estamos, hay más riesgo de que suframos de Alzheimer. Sí. Los factores convergentes, muchos ya los vimos aquí en el pasado, pero bueno, aquí hay que ser específicos porque aunque sean los mismos, varía en algunas cosas. Por ejemplo, el estrés oxidativo, que más adelante vamos a ver qué podemos hacer contra el estrés oxidativo en el caso del Alzheimer. Segundo, la inflamación, muy importante. Lógicamente, inflamación específicamente en el cerebro. Tercero, disminución mitocondrial, que en otros factores, cuando hablamos de las enfermedades crónicas, no mencionamos a la disfunción mitocondrial, que ahorita vamos a ver. Otro factor muy importante que lo distingue de la demencia senil son la acumulación de agregados de unas proteínas tóxicas dentro y alrededor de las neuronas. Otro factor que ahorita está todavía en estudio, muy importante, es una infección crónica. Por eso en algunos artículos hasta dice, ¿es contagioso el Alzheimer? Porque se ha visto que hay ciertos microorganismos que tienen que ver con el Alzheimer. ¿Microorganismos tipo virales o bacterias? Ajá. Algo así. Sí. No puede ser. Sí. Ok. Y por último, también se ha visto otro factor que converge, son las hormonas, es decir, hay una disminución en los niveles hormonales de las personas que sufren de Alzheimer. Uh-huh. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar. La característica más importante, decíamos, es esos agregados proteínas que se llama amiloide beta. Y esos que producen el estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo hace literalmente que las neuronas se alteren, se enreden, en inglés le dicen marañas neurofibrilares, por lo mismo que están todas enredadas, y lógicamente eso produce estrés oxidativo y eso colabora en la degeneración del cerebro en este caso. O sea, el Alzheimer es una degeneración del cerebro. Sí. Así podríamos decir. Sí. Y la demencia senil no es exactamente eso, ¿o también? No necesariamente, o sea que la demencia senil, uno lo que puede tener es que tiene mala circulación, ¿verdad? Puede inclusive tener también niveles altos de metales pesados, que vamos a ver. ¿El Alzheimer se detecta? O sea, ¿se puede decir, como en el caso del cáncer, hay que detectarlo a tiempo? Número 1. Y número 2, ¿cuáles son los principales síntomas o señales? El principal síntoma es la mala memoria. Lógicamente la gente va... Cuando se te empiezan a olvidar cosas. Por ejemplo, exacto, cuando llegas a
al teléfono y dices qué iba a hacer o que estás buscando tu celular y estás hablando con él, algo así. Exacto. También. Sobre todo la memoria a corto plazo, esa es la que, Dios tiene mío. que ver. Sí, ajá. Es la de corto plazo y la Sí, gente sí. se empieza a acordar, no, cuando yo estaba chiquito, pero no se acuerda dónde dejó las llaves, no se acuerda si No, dejó bueno, peor aún, ¿no? Porque sé que ya no sabes para qué es una taza, para qué son unas gafas, etcétera, ¿no? O qué es eso, no reconoce a las personas, no Exacto, sabes dónde cuando ya estás. está avanzado. Cuando Claro. ya está muy avanzada. Bueno, Sí. Otra característica, decíamos, es que bajan los niveles de ciertos neurotransmisores, específicamente de la acetilcolina. Se ha demostrado que una consecuencia de este deterioro cerebral es que hay una baja en la acetilcolina. La acetilcolina es una sustancia, es un neurotransmisor que está en medio de la comunicación entre la sinapsis, es decir, que se pasa, como quien dice, a través de esa sustancia la información a las neuronas o a los músculos, depende. sí. Entonces, si no hay esa comunicación, pues no hay transmisión de esa información. Ok. Entonces se ha visto que hay esa deficiencia, aunque no se sabe si esa deficiencia es la causa o es la consecuencia. Ok, Lo que se sabe es que falta esa sustancia. ok. La siguiente, la inflamación, que ya dijimos. Se ha visto que esta proteína, que se llama amiloide beta en el cerebro, activa a una respuesta inmunológica y eso es lo que va a producir que se dañen las neuronas. Y en realidad hay muchas enfermedades que tienen que ver con la inflamación cerebral, inclusive la depresión se sabe que tiene que ver con la inflamación del cerebro y otras cosas más que ya hemos platicado aquí. Tienen que ver con que se inflama el cerebro, se activa el cerebro, se activa el sistema inmunológico del cerebro, entonces se produce una reacción de inflamación crónica y lógicamente eso hace que la gente tenga diferentes tipos de síntomas, incluyendo los del Alzheimer. Ok. Muy bien. Y entonces, el otro punto, dijimos, el otro causa convergente es la disfunción mitocondrial. Vamos a ver qué es eso. Bueno, en primer lugar, las mitocondrias, ¿qué son? Son unos organelos que están adentro de nuestras células y que son los que se encargan de producir la energía de las células, del ATP famoso. Inclusive tenemos ADN en la mitocondria. Y de que se reproduzcan, ¿no? ¿O no? Bueno, de todas las funciones celulares se necesita la energía de las que generan las mitocondrias, pues. Ok. Inclusive les decía que las propias mitocondrias tienen su propio ADN. O sea, tenemos dos ADNs, el del núcleo y el de la mitocondria. Y entonces las mitocondrias producen energía, pero cuando hay Alzheimer, en este caso que estamos hablando de ahí, de esta enfermedad, hay una disfunción, es decir, las mitocondrias están enfermas, ya sea de la membrana o de alguna parte de su funcionamiento está alterado. Se ha demostrado científicamente y hay artículos que han demostrado que tiene que ver mucho esta disfunción mitocondrial, no solamente con Alzheimer, sino con otras enfermedades. También una variación genética que se llama ApoE4, es una apoproteína, también se ha visto que altera esta respiración mitocondrial, así que también otra causa de la enfermedad. Se han encontrado también niveles altos de glutamato. El glutamato es un aminoácido, o sea, hay 3 aminoácidos. El ácido paraminobenzoico, que es, es el ácido gamma-aminobutírico, la glutamina y el glutamato. ¿Esos qué son? ¿Aminoácidos? Son aminoácidos Que tenemos nosotros. Sí. Así como decir vitamina B y C. Sí, ¿no? sí. En este caso. El ácido glutámico se llama también, bien. ácido glutámico. Pero si esos niveles son más altos de lo normal, entonces se produce un problema que en medicina le llamamos excitabilidad o excitotoxicidad más bien. Es la palabra. Por ejemplo, perdón, el clamato, he visto, ya me ha dado por seguir instrucciones de ver los Las componentes, cargo mi lupa, por supuesto, y tiene glutamato monosódico, eso es perjudicial. Sí, produce el síndrome del restaurante chino, entre otras cosas. Lo que pasa es que el glutamato estimula el cerebro. Entonces es bueno tener... Por eso se toma uno un clamato. Es que yo no me explicaba hasta ya más adelante por qué me encantaba el clamato, me tomaba un clamato y me sentía súper bien. Ay, bueno, pues es que peor que el café, ¿no? Exacto, estimula. Sí. Es un estimulante, pero en exceso hace daño, por eso produce excitotoxicidad. Y se ha visto que contribuye a la degeneración de las neuronas, en este caso del Alzheimer, ese exceso de glutamato. Así que hay que tener cuidado con eso. Y está demostrado, hay estudios publicados en revistas inclusive especializadas en Alzheimer. ¿Qué más contiene glutamato, ya que estamos en eso? De, No, pues de nuestros alimentos, pues que, es decir, como ya sabemos que, bueno, la Coca-Cola tiene cafeína, además del café y algunos tés, etcétera, y ciertas bebidas. En este caso,
¿El glutamato? El glutamato monosódico es un saborizante que se usa en muchas sopas, sobre todo en las famosas de caldo de pollo. Y es estimulante. Sí, y también en las otras. O sea, hay que decir no al glutamato monosódico, Claro. entre otros ingredientes. Ok. Sí, sí, es parte de mucho de la cocina china. Es muy estimulante, pero ahora ya le ponen a muchísimo. A la sopa les ponen, ¿no? Y demás, y a la japonesa también y coreana en muchos casos, ¿no? Sí, No solo la china. claro. Así que, Ok. pero también la comida ya de lata o de cubitos, esos cubitos para el caldo, casi todos tienen. ¿Qué tal? Así Ok, que hay que leerlas. Bueno, también ahí van bajando los niveles de las hormonas sexuales, ya sean estrógenos o testosterona, y se ha visto que esto incrementa la normalidad de estas proteínas amiloides beta y tau. Y está publicado en revistas como la de neuroendocrinología. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si encontramos bajo los niveles de hormonas sexuales en este caso? Bueno, muchas veces lo que se recomienda es tomar hormonas bioidénticas, como la pregnenolona. ¿Qué es la pregnenolona? Pues es como quien dice la hormona más alta de donde se hacen todas las demás hormonas. O sea, de ahí se puede producir DHEA, se puede producir estrógenos, testosterona, todo lo que el cuerpo requiera. Y la pregnenolona también influye para la liberación de acetilcolina. Entonces van como quien dice de la mano las dos cosas. Generalmente se dan pregnenolona 50 miligramos diarios, dependiendo pues de la edad. Y se ha visto en estudios publicados en una revista que se llama Envejecimiento Neurobiológico que la pregnenolona promueve el crecimiento de nuevo tejido nervioso. Así que tiene un efecto importante. Ok. Muy bien. Ahora vamos con lo que le decía de las infecciones. Muchas de las más recientes investigaciones han revelado que hay una alta probabilidad de una relación causal entre una infección, específicamente de espiroquetas, y el Alzheimer. Entonces, bueno, yo recuerdo cuando estudié medicina que la sífilis terciaria podría producir neurodegeneración. Doctor, estamos un poco científicos, muchos científicos más bien. Entonces, bueno, me gustaría cómo aterrizar esto para el común de los mortales, como nosotros, para saber, número uno, qué produce, que provoca, como decía, el Alzheimer, y cómo podemos prevenirlo, o sea, o evitarlo, porque sí se puede evitar, o ya es algo que ya se trae congénitamente, en algunos de los casos, y no hay remedio. No, lo que pasa es que para poder contestar esa pregunta, primero tenemos que decir las causas, Okay. y luego tenemos que decir la prevención, y entonces también podemos decir la curación dependiendo de la causa. Por ejemplo, si es un caso en el que se encontraron espiroquetas, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues dar el tratamiento. O sea, se hacen esos estudios para detectar y todo, porque por ejemplo, tenemos esta película de las últimas que se ha hecho con Julianne Moore, donde a ella ya le dicen, tienes esto y vas a ir perdiendo y ya no hay vuelta atrás, y ella hasta graba sus videos para acordarse dónde tiene las cosas, les pone letrero, hace todo lo que puede hacer para prevenir lo que viene para ella, ¿no? Uh-huh. ¿Es así? No, bueno, eso es el tratamiento, podemos decir, convencional. Pero ahora ya hay muchos descubrimientos. Por eso le acabo de decir, por ejemplo, yo ayer estaba leyendo un artículo que salió publicado en una revista que se llama Comunicación Celular, sí, en donde se vio la relación entre las cándidas y la pérdida de la memoria. ¿Qué son las cándidas? Las cándidas es una levadura que todos los seres humanos tenemos, pero que a veces nos crece de más por consumir mucho azúcar, por tomar muchos antibióticos, por tomar anticonceptivos y otras cosas más. Okay. Entonces hay que ver la relación, inclusive por los amalgamas también. El doctor se ríe por mis caras y me encanta que no nos vean para que se imaginen. Bueno, sí. Tal vez allá nos están viendo. Yo estoy volteada. Bueno, sí. Bueno, entonces, ese es el chiste. O sea, ¿el objetivo cuál es? Prevenir. O sea, mi intención cuál es, primero que la gente sepa cuáles pueden ser las causas, y lógicamente dependiendo de la causa es lo que tenemos que hacer. O sea, no todo el Alzheimer tiene la misma causa, cada caso es distinto, eso es muy importante hacer énfasis, ¿no? Claro, okay. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que les hago el examen de metales pesados y no les encuentro aluminio. Y en otros sí encontramos aluminio. ¿Y eso? El aluminio también es parte de lo que puede Ya me estoy adelantando, pues, pero es uno de los factores que voy a decir. Inclusive, esto se hizo porque cuando le dio al presidente Ronald Reagan el Alzheimer,
empezaron a hacer muchos estudios para ver por qué estaba enfermo, y exactamente en esa época se hizo un estudio en Inglaterra porque había muchas personas o muchos pacientes con Alzheimer, pero eran jóvenes, o sea, no eran personas de 80 años, eran personas de 40 años, y entonces el común denominador que encontraron los epidemiólogos en estas personas fue que consumían agua con mucho aluminio. Entonces hicieron estudios ya por necropsias, en las autopsias, y se vio que todos ellos tenían altos niveles de aluminio en el cerebro. Ahí fue donde se empezó a relacionar el aluminio con el Alzheimer. Ok. Sí, muy bien. Entonces estábamos en las infecciones. Ya no voy a decir nombres raros, pues, pero son infecciones que pueden atacar directamente al cerebro. También eso hay que tomar en cuenta. Muy bien. Y te aviso también que la melatonina está más baja en las personas que tienen Alzheimer que en las personas que están sanas de la misma edad. O sea que las personas que tienen Alzheimer pues duermen menos o tienen insomnio. Claro. No, lo que quiero decir yo es que vean la relación que hay entre todo. No, Claro, no por hacer los supuesto. bolas. Si no vamos a poner, yo tengo, no sé, 70 años o lo que sea, y tengo Alzheimer, y lógicamente lo más probable es que tenga baja la melatonina. Pero tengo que ver antes de tomarme las pastillas, porque lógicamente hay ¿Cómo complementos. se mide el nivel de melatonina? Muchos se pueden medir en sangre. Ok. Muchos nutrientes se pueden medir, no todos, pero muchos sí se pueden medir. Pero a lo que ¿Cómo voy se es, pide ese examen, perdón? así como se pide vitamina D3, claro, no es una cosa común porque no todos los laboratorios lo hacen, pero casi todo se puede medir. Ok. Lo que hay que tomar aquí en cuenta es, si yo, por ejemplo, duermo con la luz prendida o me desvelo muy seguido o miro mi celular en las noches después de las 9, estoy rompiendo el ciclo circadiano. Lógicamente eso va a hacer que yo tenga niveles de melatonina más bajos. ¿Qué va a causar eso? Que tenga mayor probabilidades de sufrir Alzheimer. No significa que me va a dar, claro, pero es más probable que me dé que si tuviera mis niveles normales, a eso me refiero. Ok. Y hay estudios publicados en donde se demuestra que la melatonina reduce la toxicidad de esa proteína que ya dije, que es la característica clave en el Alzheimer. Se llama amiloide beta y maraña tau, por las neurofibrinas que se alteran. Ok. O sea, no importa que no sepan neuroanatomía ni nada de eso, pero que sepan que hay una cosa ahí que se enredan en las neuronas, ¿no? Se ha visto también que si uno sigue una dieta mediterránea, disminuye el riesgo de que sufran de Alzheimer. Y también esta dieta aumenta la esperanza de vida de las personas. Ahora, digo, probablemente demos por hecho que ya todos saben o sabemos cuál es la dieta mediterránea, pero a ver si la comentamos ya sea en este momento o después al final, ¿no? Y bueno, es muy Paréntesis. sencillita, ¿eh? Muy sencillita. Es comer frutas, comer verduras, Ensaladas. comer pollitos, ensaladitas, usar aceites poliinsaturados, pero no calentados, que estén extraídos en frío. Eso es lo importante que la gente debe entender, que yo puedo tener aquí un aceite y si lo extraigo en frío y me lo tomo frío, está bien. Pero si tengo un aceite y lo extraigo con calor o lo caliento, lógicamente eso lo transforma porque lo hidrogena. Entonces ya no es tan bueno como se podría pensar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Otro nutriente muy importante en este padecimiento es la fosfatidilcerina. ¿Qué es esa sustancia? Bueno, es una grasa, para no decir fosfolípido, pues es una grasa que va pegada al fósforo, pero es muy importante en el cerebro porque sirve para que las células puedan transmitir sus señales, sirve para que se comuniquen una con otra y además regula el crecimiento de las células. Por eso es tan importante. Y entonces se ha visto que las personas que no consumen suficiente alimento que contenga vitamina B12, ácido fólico y eso, su cuerpo no va a tener la capacidad para producir esta sustancia. Ok. Y esta sustancia se necesita para que se liberen los neurotransmisores, que ya dijimos, para que se comuniquen las neuronas, como la acetilcolina. Así que por eso es tan importante. Y bueno, en estudios que se han hecho se ha demostrado cómo ayuda a las personas que tienen Alzheimer. Salió publicado que ayudaba a aliviar la ansiedad, beneficia las funciones motoras de los pacientes no solamente con Alzheimer, inclusive con los que tienen Parkinson. También ayuda a la mala memoria, aunque no tengan Alzheimer. Reduce inclusive el estrés por el ejercicio, ayuda a la depresión, al déficit de atención. Así que bueno, tiene muchos efectos benéficos esta fosfatidilcerina. Es una grasa, repito, endógena que normalmente produce nuestro cuerpo. Okay. Y hay un estudio que se hizo con 142 personas enfermas de Alzheimer entre los 40 y los 80 años de edad. Se les dieron 200 miligramos de esta sustancia, fosfatidilcerina, durante 3 meses. A unos se les dio placebo y a otros la fosfatidilcerina, y los que recibieron la fosfatidilcerina, todos mejoraron en diferentes grados, pero
al grado que era significativamente, digo al revés, estadísticamente significativo. Y conste que salió publicada en una revista especializada en demencia. Oiga, hoy en día hay, para los temas de las prevenciones, hazte tu mastografía periódicamente, hazte tu densitometría ósea periódicamente, por supuesto los análisis de sangre, que de triglicéridos, colesterol, etcétera. En el caso del Alzheimer, ¿usted recomendaría algo así para la prevención? Pues sí, yo lo que recomendaría son exámenes sencillitos. Por ejemplo, recomendaría un examen de metales pesados, un examen que se llama la proteína C reactivo ultrasensible. Y son cosas sencillitas que uno puede estar revisando en el paciente. Para decir, bueno, quiero prevenir si hay alguna posibilidad de que yo pueda adquirir, no sé si se llama, esa es la palabra, Alzheimer, pues pueda prevenirlo, ¿no? Ah, no, sí. Hay mucho. Lo que pasa es que hasta que uno tiene la historia clínica del paciente, Puede. uno como médico puede sospechar. Usted es propenso a esto. Sí, Más vale prevenirlo, ¿no? claro. Porque yo sé que usted maneja mucho esto de la medicina preventiva, que es muy importante, de hecho, ¿no? Es lo más importante para no enfermarnos. Uh-huh. Sí. Ok. Continuamos, todavía tenemos tiempo antes del corte. Muy bien. Entonces, esta fosfatilcerina es tan importante que se ha visto que puede revertir el equivalente a 12 años en la declinación de la memoria. ¿Cómo se llama? Fosfatilcerina. Y consta que salió publicada en una revista que se llama Neurología. Entonces, imagínense, nos va a hacer jóvenes, al menos desde el punto de vista de la memoria, 12 años. ¿Y de eso dónde se consigue o cómo está el asunto? No, pues es un nutriente, ¿En qué lo contiene? es una grasa buena. No, nuestro cuerpo lo produce normalmente, pero va bajando. Por ejemplo, la nuez de la India, por decir algo, el aguacate, ¿o qué? No, sé. o sea, tiene que ser la grasa Uh-huh. y se combina con un fósforo. Por eso la deficiencia de ciertos nutrientes, como ya dije, B12, ácido fólico, B6, puede producir que nuestro cuerpo no tenga la capacidad para estar produciendo constantemente fosfatilcerina. Ok. Pero también hay complementos de fosfatilcerina. El Fuselite B, sucrol, ese tipo No, de... eso tiene ácido glutámico. O sea, lo mismo que el glutamato. ¿El Fuselite B y el sucrol tienen ácido glutámico? El sucrol, sí, el otro no sé, pero el sucrol sí contiene ácido glutámico. Bueno, contenía antes, no sé si la fórmula sigue siendo la misma, la verdad. No lo sé. Ok. Pero antes sí tenía eso. Muy bien, y bueno, inclusive esta sustancia se puede usar en otras enfermedades, como en déficit de atención y otras enfermedades. Yo me tomo diario 200 miligramos. ¿En qué forma, en qué presentación? En cápsulas. ¿Y qué marca? Pues diga, de plano. Sí. Bueno, la marca, se llama Fungitec. Ah, ok. Sí. Muy bien. Muy bien, otra sustancia que se ha visto, que se ha visto que es muy importante, va a ser los antioxidantes. Una vez hablamos aquí de él, los que nos escuchan, ya saben, se llama ácido alfa-lipoico. Y bueno, el ácido alfa-lipoico en el caso concreto del Alzheimer ayuda porque protege a las mitocondrias precisamente del daño oxidativo que tiene que ver con la edad. Lógicamente, entre más viejito está uno, pues más se dañaron sus neuronas y todo su cuerpo en general. Es igual que un coche, ¿no? Entre más años pasa, pues van gastando los pistones o no sé qué se gaste, pero seguramente se gasta todo. Así más o menos el cuerpo se va desgastando. Y entonces, cuando baja el ácido alfa-lipoico, se ha visto que aumenta la inflamación. Por eso el ácido alfa-lipoico lo que hace es reducir la inflamación. Atrapa metales pesados, en este caso el aluminio, y además aumenta los niveles de la sustancia que dijimos hace rato, que se llama acetilcolina, que se necesita para que se comuniquen las neuronas y que está bajo en los que tienen Alzheimer. Ok. Sí, así que muy importante. Y claro, se ha visto que este ácido también ayuda, por ejemplo, en el Parkinson, en esclerosis múltiple y en otras enfermedades. Muy bien. Y en un estudio específico que se hizo con el ácido alfa-lipoico y el Alzheimer, se demostró que estabiliza la función mental de los pacientes con Alzheimer. Y la revista misma se llama Enfermedad de Alzheimer, así que es algo muy serio. Antes de irnos al corte, Ajá. hay el ácido alfa-lipoico así en presentación de cápsulas, Sí. pero ¿qué alimentos lo contienen? Bueno, lo contienen hasta las papas, pero es cantidades muy pequeñas, a eso me refiero. Entonces sí hay que adquirirlo de esta manera. Pues, Si uno está enfermo, sí. Recuerden, en algún programa yo les dije que dependiendo de la forma de cocinar se pueden destruir los nutrientes, y hasta les di el ejemplo del brócoli, que se hizo un estudio bromatológico, o sea, se le emitieron los nutrientes,
se cocinó de diferente forma un pedazo de brócoli. Uno se puso simplemente al vapor, otro se puso a cocer, otro se puso en una olla de presión, otro se puso a freír y el último en un horno de microondas. Y el que se puso en el horno de microondas perdió 98%. O sea, una papa al horno de microondas, no. Uno pierde el 98%, al menos pues en este estudio. Eso fue lo que se demostró. Ok, vamos al corte y volvemos con ustedes. Alzheimer, el tema de hoy con el doctor Héctor Solórzano del Río, 31 34 22 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3. WhatsApp, no, ¿verdad? Ya no tendremos WhatsApp. Y las redes sociales, aquí están Ada y Jackie con nosotros. Alzheimer, el tema de hoy con el doctor Héctor Solórzano del Río, en esta ocasión que pues hay mucho que hablar. Sí se habla, pero como muy superficialmente, ¿no? Y hay que profundizar. Vamos. Pues sí. Bueno, aquí nos estamos refiriendo nosotros a tratamientos que tienen que ver con la nutrición, ¿eh? Porque normalmente el tratamiento es sintomático, nada más. Uh-huh. Así que esa sería la gran diferencia, pues, sí, de que yo platicara nada más como médico alópata. Ajá. Ah, pues es esto y ya. ¿No? Exacto. Claro. Usted no es médico alópata, o sí, pero... Sí, soy, pues, bueno, practico la profilaxia, o sea, la prevención de las enfermedades. ¿Es holístico? Ajá, y la nutrición, claro, y el holismo. Ok, vamos. Hay que usar el holismo en lugar de la fragmentación. Muy bien, entonces decíamos el problema de las mitocondrias. Las mitocondrias, decíamos, son las que producen energía en los organelos, en las células, y por eso son los que al producir energía van a producir paradójicamente mayor cantidad de radicales libres. Por eso los órganos que tienen más mitocondrias son los que se dañan más rápido. El cerebro y el corazón son los más susceptibles de que tengan problemas de mitocondrias. Entonces ahí necesitamos, repito, antioxidantes como el que acabo de decir, que es el ácido alfa-lipoico. Muy bien. Les voy a decir un ejemplo. Se ha demostrado que el tejido muscular de un hombre de 90 años contiene 95% de sus mitocondrias dañadas, comparado con casi ningún daño. ¿Por la edad? Por la edad. Más. Comparado con casi nada de un niño de 5 años. O sea, casi todas las mitocondrias ya están destruidas, por eso, o dañadas más bien. Por eso a esa edad la gente ya se siente muy cansada, ya no puede ni pensar, no se puede mover, porque sus mitocondrias se destruyeron. Esa es la mala noticia. Ahora la buena. Se acaba de descubrir hace algunos pocos años una sustancia que hace que produzcamos nuevas mitocondrias. O sea, la biogénesis mitocondrial se llama. Sí. Eso es algo maravilloso, porque antes no se conocía ningún método para hacer que tuviéramos más mitocondrias, más que hacer mucho ejercicio o tener una restricción calórica. Sin embargo, con esta sustancia se ha visto que uno puede aumentar la producción de mitocondrias. Normalmente una célula puede tener entre 2 mitocondrias y hasta 2.500 mitocondrias. Entonces, esta sustancia se llama PQQ, pirroloquinolona quinona, así se llama. Y se ha demostrado en estudios que se hicieron que en tan solo 8 semanas, o sea, en 2 meses, en estudios que se hicieron en el laboratorio, puede aumentar hasta el 55% el número de mitocondrias en cada célula. O sea, si yo en una célula tuviera 2.500 mitocondrias y me aumenta el 50%, en vez del 55 serían 1.250 mitocondrias por célula. Si tenemos 50 trillones de células, hay que multiplicar 1.250 por 50 trillones y ese sería el montón inimaginable de mitocondrias nuevas que tendría. Por eso el efecto es tan impresionante de esta sustancia. Okay. Y bueno, esto es una cosa que se usa mucho en el antienvejecimiento. Inclusive muchos científicos moleculares consideran que uno va a vivir dependiendo del número de mitocondrias que uno tenga. Entre más mitocondrias tenga uno, más años va a vivir. O sea, es la regeneración celular, dicho de otra manera. Sí, pero en este caso no nomás celular. Okay. Es un pedacito de la célula que está dentro del citoplasma, pues. Se llaman mitocondrias, entonces es muy importante. Yo diario me tomo 20 miligramos de PQQ. ¿Y ese se consigue también en Fujitec? ¿O sí. ¿Cómo es el asunto este? Sí, también. ¿O dónde? ¿O qué otra presentación? Pues? No, también. Bueno, hay otras. ¿Qué más tiene PQQ? O sea, normalmente las produce nuestro cuerpo, las bacterias en el intestino, pero sí, produce una cantidad ínfima, o sea, una cantidad, por decir algo, ahorita voy a inventar el número, esa no es la verdad, pero por decir algo, 0.0001 miligramos. O sea, es una cantidad muy pequeña. Entonces, esa es la ventaja del conocimiento, que uno puede utilizar el conocimiento para estimular, en este caso, a las mitocondrias. Okay. Así que bueno, eso se llama estimulación de la biogénesis mitocondrial.
Muy bien. Y se ha visto que esta PQQ regula más de 500 genes. Y al final de cuentas ya hemos dicho que la expresión de los genes es la que nos va a llevar a la enfermedad o a la curación. Ujú. ¿Ya? Y hemos visto que no solamente influye lo que heredamos, sino ya vimos que lo que influye mucho es el medio ambiente. Inclusive el doctor Bruce Lipton dice que el 97% de todas las enfermedades en realidad están causadas por los factores epigenéticos, no tanto por lo que heredamos, sino por esos factores epigenéticos, que es el medio ambiente, es decir, lo que uno hace o no hace, lo que uno come o le hace falta comer, y lo que uno siente o lo que uno piensa, porque cada vez que pensamos o sentimos algo, liberamos químicos, más de 1500 químicos todo el tiempo, entonces literalmente cambia la composición de nuestro cuerpo cada segundo, inclusive la estructura del cerebro cambia, lo que pensemos o no pensemos. Parece difícil de entender, pero es verdad. Sí. Podemos hacer nuevas conexiones en el cerebro. Inclusive cuando ya había observado en el cerebro de Einstein, se vio que la única diferencia entre el cerebro de él y los demás seres humanos comunes y corrientes era que el cerebro de él tenía más conexiones neuronales. ¿Y eso a qué obedecía? No, pues a muchas cosas, principalmente al ejercicio mental, ¿no? Pero sí se encontró una diferencia en su cerebro comparado con el común. No, a eso me refiero, a que hay mayor No, conexiones neuronales. Así que hay que estimular esas Oiga, cosas. ¿y quién decidió? Bueno, porque uno se muere, lo entierran, lo incineran, pero extraer un cerebro, a ver cómo está eso, ¿eh? Bueno, Paréntesis, perdón, no, pero que ya lo dijo. No me hice la historia entera, pero la vi ahí en el Discovery Channel. Se lo robaron para ver por qué era tan inteligente Einstein. Oye, pero se hubieran robado el de la esposa también, que ella también era la cerebrito y la que no. Bueno, pues sí, hablando de machismo, ¿verdad? No, bueno, así está. Sí está escrito ese tema, ¿no? Que la esposa le ayudaba y que la de las ideas también en muchas ocasiones era ella, ¿no? No, claro, sí. Siempre dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pero independientemente de eso, en general, en particular, en este caso, se dice, o estoy en un error. No. De Einstein, ok. Muy bien. Bueno. Entonces, seguimos. Otra cosa que me faltaba decir de la PQQ antes de pasar a otro nutriente es que se ha demostrado que la PQQ, precisamente además de estimular la producción de mitocondrias, estimula o es un estimulante de la producción natural de un factor que se llama factor de crecimiento de los nervios. ¿Qué significa eso? Que este factor hace que produzcamos nuevas neuronas. Porque antes se pensaba que ya uno llegaba a cierta edad y ya no iba a producir nuevas neuronas. Ya sabe que sí, no importa la edad, aunque estemos viejitos. Ok. ¿Podríamos decir que en ese sentido el cerebro nunca envejece? Bueno, sí. Lo pregunto, no sé si conoce, es un libro viejísimo, yo creo que tiene más de 40 años, el de la Revolución de la Inteligencia, de Luis Alberto Machado, donde habla de, incluido Einstein, incluye algunos, inclusive genios, ¿no? Mencionando de los músicos a Beethoven, por ejemplo, incluye filósofos como Platón, etcétera, que murieron más o menos alrededor de los 90 años en plena actividad creadora. ¿No se acuerda de este libro? No, pero... O sea, hablando de que en el sentido de la inteligencia, si se sigue cultivando, digamos, como un músculo, si sigues ejercitando el cerebro, no envejece y puedes tener cualquier edad y seguir, si no creando, inventando, pero lo puedes seguir utilizando, pues, ¿no? Claro, en eso sí estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que en la actualidad la gente está muy distraída. Ya ve ahora con sus teléfonos inteligentes, más bien... No, eso es más bien lo embrutece, ¿no? Exacto. Entonces Sí, ese es el problema, también, que ahora las personas ya no tienen comunicación con otras personas, está medio fea la situación, pero eso es lo que está pasando, ¿eh? Si yo estoy en un videojuego ahí todo el santo día, claro que también me afecta el cerebro, definitivamente, y no va a haber creatividad. Sí, ok. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de nutrientes y al final hablamos nada más del aluminio y se acabó. Okay. Entonces, PQQ. Otro nutriente muy importante después de la PQQ es uno que se llama ubiquinol. Ubiquinol, ¿qué es? También se conoce con el nombre Que lo había escuchado. de coenzima Q10. Ubiquinol. Ubiquinol. Lo que pasa es que el ubiquinol es la forma activa de la coenzima Q10 que se llama ubiquinona. Se llama ubiquinona porque viene de ubicuidad, porque tiene que estar en todos los 50 trillones de todas nuestras células para que funcionen bien. Lo que hace
el ubiquinol o la coenzima Q10 es que ayuda y protege a las mitocondrias. El otro hace que haya más mitocondrias. Las protege de que no se oxiden. Es muy importante. Y le decía, se ha visto que este ubiquinol está involucrado en casi todas las enfermedades neurodegenerativas. O sea, se ha visto que se dañan y esto ayuda a repararlas. Inclusive salió publicado en una revista que se llama Enfermedades Neurodegenerativas de la Vejez. Y se han hecho estudios y se ha demostrado que los niveles de ubiquinol precisamente están alterados en las personas que tienen Alzheimer. Y el ubiquinol, lógicamente, mejora la función de las mitocondrias. Así que, y bueno, hay muchos efectos más, pero no voy a perder el tiempo. Ahora les voy a hablar de otra sustancia, que es la tiamina, pero en forma activa. La tiamina en forma activa se llama benfotiamina, que no es lo mismo. Muy importante, porque si no, pues me tomo la tiamina. No, tiene que ser benfotiamina. Esta sustancia tiene efectos muy importantes, eritropoyéticos, modula el estado de ánimo, de la cognición, tiene un efecto contra la aterosclerosis, ayuda a desintoxicarnos. Y bueno, se han hecho muchos estudios en donde se ha demostrado que la benfotiamina tiene un efecto contra el Alzheimer porque aumenta la producción de acetilcolina. Y claro, aparte sirve para la memoria y en los estudios se demostró que mejoraba todos los síntomas clínicos, por ejemplo, síntomas mentales, síntomas emocionales y síntomas intelectuales. Así que también es muy importante. Y bueno, se pueden tomar desde 100 hasta 300 miligramos de esta benfotiamina. También incrementa la generación de las sustancias que se requieren para la regeneración del cerebro. Y en promedio se recomiendan, le digo, 300 miligramos. Y hay muchas sustancias que destruyen a la tiamina. Ahí es a donde voy, si queremos hablar de prevención. Ni modo. La cafeína, el alcohol. ¿Qué pasó con la cafeína, perdón? Destruye la benfotiamina. El alcohol, la nicotina, los carbohidratos simples que ya hablamos aquí muchas veces, que son el azúcar, los sulfitos. Bueno, ¿y si toma una vitamina C no va equilibrando? No, sí, bueno, como dicen por ahí, es una compensación. También ciertos medicamentos como... Bueno, a ver, pero, perdón, una cosa es hablar en sí de estas sustancias. Ajá. Pero también tiene que ver la cantidad, ¿no? Bueno, si es un café en la mañana, no, claro. Si son 10 cafés, bueno, claro que varía, ¿no? Entonces, hable de dosis también. No, también, favor. Claro. Sí. Hago la aclaración. No, yo no estoy en contra del café, nada, simplemente no en exceso. O sea, hay gente que se toma 10 tazas. No creo que sea tan bueno tomar 10 tazas. ¿2 tazas al día es decente? Yo creo que sí. Bueno, gracias. Si es café orgánico, mejor, porque el café que no es orgánico generalmente lo fumigan con un insecticida que se llama metilmercurio. Así que, pues ni modo. ¿Cómo saber si el colombiano es orgánico o no? No, tiene que tener una etiqueta que diga que es orgánico. Ok. Una aclaración ahí. Si no la aclaran, sea del país que sea. Sí, tiene que decir orgánico. Aclaramos, aunque sea mexicano, oaxaqueño. Hay muchos oaxaqueños que son orgánicos y de Chiapas que también son orgánicos. Ok. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de una planta medicinal muy conocida que se llama ginkgo biloba, que la usan de hace... Qué bueno que lo menciona, porque también este doctor que le pregunté, eso no fue en programa, que me dijo que era lo mismo la demencia senil que el Alzheimer, también me dijo que el ginkgo biloba no servía para nada. Caray. Era una alópata así de hueso colorado, ¿cómo se dice? No, pero es que hay estudios, yo inclusive aquí traigo la referencia científica donde fue publicado, donde investigadores de la Universidad de Limburg, allá en Maastricht, en Holanda, demostraron cómo el ginkgo biloba, claro que tiene muchos efectos. Lo que hace es mejora la circulación sanguínea, sobre todo hacia el cerebro, mejora la memoria, la distracción y la confusión. O sea, hay estudios científicos, no son inventos míos. O sea, la distracción, ser distraído tiene que ver también con una función cerebral en ese sentido. No, la confusión. Bueno, la confusión, dijo distracción también. Bueno, tal vez aquí se refieren a un déficit de atención, o sea que no puede poner atención ciertos minutos, eso no es normal. Claro que es normal que uno esté distraído. O sea, ¿hay algo que pueda curar ese tipo de déficit de atención en ciertas personas? Sí. El ginkgo biloba. Ese es uno. El otro ya dije hace rato, la fosfatidilcerina, en un estudio que salió publicado, se demostró que puede ayudar, al menos eso dicen los investigadores, hasta el 90% de los casos. Ok. Así que, bueno, también mejora lógicamente al mejorar la circulación. El efecto más importante que tiene el ginkgo biloba se llama efecto hemorreológico, es decir, hace que los glóbulos rojos sean más flexibles.
Entonces pueden pasar por los capilares más fácilmente y así la circulación mejora. Los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno, por eso mejora la circulación. Digo, la oxigenación, porque mejora la circulación. Así que, pero es una de las plantas más estudiadas, ¿eh? Y está demostrado que el ginkgo biloba reduce el número de receptores muscarínicos. Bueno, ¿qué significa eso? Que retrasa el envejecimiento, para no decirles así palabras raras. Retrasa el envejecimiento y eso hace que las personas puedan aprender más fácil. Así que hay muchos estudios que lo demuestran, ¿eh? Inclusive en un estudio que se hizo en ratas, se demostró que las ratas que fueron tratadas con el ginkgo biloba vivieron en promedio 31 meses comparados con las que no recibieron Oiga, ginkgo. paréntesis, nada más un paréntesis. A ver. ¿Por qué siempre son las ratas las que eligen para hacer los experimentos? Bueno, o sea, porque... siempre ratas, donde constantemente siempre las ratas. Bueno, y ni ratones dicen ratas. Porque tienen un periodo de vida corto, entonces luego se muere el científico y ya no va a poder terminar el estudio, entonces tiene que ser animalitos que llevan poco tiempo. También se usan las moscas y gusanos para poder ver qué pasó. Si no, imagínese si fuera otro ser humano, pues... Por ejemplo, el de no dormir también, dicen, lo hicieron con las ratas que se volvieron locas, ¿no? De que las dejaron muchas horas o días sin dormir, ¿no? Ese es otro de los estudios, en fin. Bueno. Entonces las que les dieron ginkgo biloba vivieron 31 meses, las que no les dieron vivieron 26 meses. Así que vivieron como que 5 meses más, que es mucho tiempo. Ajá. Ok. Muy bien. Y hay estudios en una revista que se llama Psicofarmacología Humana, donde se demostró cómo el ginkgo biloba en los pacientes con Alzheimer mejora la atención, la memoria, el estado de ánimo y disminuye la ansiedad. ¿El ginkgo biloba todo eso hace? Sí. Wow. Así que, no, yo he oído pláticas, quién sabe si sea verdad, que dicen que cuando huyeron los tibetanos del Tíbet a China, a la India, tomaban ginkgo biloba para aprenderse los pergaminos y allá los volvían a escribir. Quién sabe si es verdad, pero bueno, alguien me platicó eso. Ok. Tal vez sí es, tal vez no. O sea, si nosotros decimos, porque sí es un hecho que hay personas que tienen mejor memoria que otras, definitivamente, ¿no? Hay quienes no retienen nombres de las personas, desde los nombres de las personas hasta teléfonos, etcétera, ¿no? Números telefónicos, bueno, ahora menos, o las tablas de multiplicar, etcétera. Y otros que sí, ¿eso tiene que ver con esto? Sí, claro, tiene que ver con la circulación, tiene Cuando que ver dicen, con la atención. Es que buena memoria, o que se acuerda de cosas que alguien de hace años que no. Eso, ahí va. Son muchos factores los que intervienen en la memoria. El más importante tal vez es el interés. Bueno, sí. El interés y el efecto que tenga en nuestra vida, pues. Lógicamente uno se va a acordar de lo que más le dolió o lo que más le gustó. Ajá, ¿verdad? sí. Si algo le emocionó mucho, se va a acordar muy bien. O si lo asaltaron, también se va a acordar muy bien, porque es algo que lo traumó. Los extremos es lo que va a impregnar. Sí, claro. Porque es un mecanismo de Eso en defensa. cuanto a experiencias, pues, pero por ejemplo, ya datos, ese tipo de cosas. A ver, el número telefónico, hay quienes todo tienen que apuntar y hay quienes no necesitan apuntar, ¿no? Etcétera. Sí, el más importante es el interés. Ok. Así que, bueno, ahí está. Muy bien. Otra sustancia muy importante. Pero para eso no hay sustancia para el interés, eso ya tiene que ver con otra cosa. No, pues eso tiene que ver con, más bien con la relación de esa situación o ese objeto con uno, Exacto. ¿no? Pues sí. Muy bien. Ok, doctor. Si es alguien que uno quiere mucho, pues seguramente se va a acordar todo lo que le diga. Si es alguien que le cae gordo, pues... La primera mirada. Exacto. Ok, vamos. Muy bien. Otra sustancia muy importante que sirve para esta enfermedad es la arginina. Ya se va a acabar el tiempo, ¿verdad? Un poquito. 7 minutos. 8 minutos. Bueno, la arginina es un aminoácido que en pocas palabras lo que hace es regular la producción de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es otra sustancia que hace que se abran y se cierren las arterias y las venas. Por eso es tan importante. Porque lógicamente si se cierran las venas, se pueden producir coágulos o se pueden producir otros problemas. Así que se ha demostrado científicamente que la arginina en el Alzheimer actúa como neurotransmisor y por eso es tan importante para el aprendizaje y para la memoria. Y no solamente en Alzheimer, en cualquier tipo de demencia senil. Así que muy importante. Ok, otro que se usa mucho es el magnesio. También se ha visto que los que tienen Alzheimer tienen niveles bajos de magnesio.
Y por último, el aluminio, que ya dijimos hace rato. Oiga, el aluminio, a ver, es en como contenido, pero también, por ejemplo, el papel aluminio, cuando se utiliza para cocinar y que ¿hay pescado empapelado? No. Claro, yo les recomiendo ¿Verdad? que no. Ok. Nada enlatado, nada. Yo ya digo no. Cuando dices pescado empapelado, digo inmediatamente no. Claro. Ya he aprendido eso. Hay en restaurantes y también aquí los que nos traen comida también pescado empapelado, pero es en aluminio, ¿no? Sí, no, mejor eso no. es pésimamente mal. Sí. Para envolver así, pues eso que no pasa nada, ¿no? Digamos como. Sí, papel de cera o algo así que no, Ok. no nos dañe. Entonces les decía hace rato yo que en una revista que se llama The Lancet, que es muy famosa, que es una de las más respetadas en la medicina convencional, desde 1989 se descubrió, lo que dice hace rato yo, que muchas personas relativamente jóvenes les daba Alzheimer. Y en los estudios de las autopsias se demostró que tenían aluminio en el cerebro. Ahí fue donde se empezó a tratar de relacionar el aluminio con el Alzheimer. Y bueno, hay muchos estudios que han demostrado que sí, que el aluminio nos puede perjudicar. El problema está en que hay muchas sustancias que contienen aluminio. Entonces, pues hay que tratar de evitarlo. Inclusive algunos medicamentos contienen aluminio. Entonces, no tomarlos si no es necesario. La otra pregunta sería... ¿Pero qué contiene aluminio o sea, no hay alimentos que contengan aluminio ni nutrientes, más bien tiene que ver con las cuestiones así muy industriales, enlatados y todo esto, ¿no? Enlatados, y hay algunas por ahí alimentos que contienen aluminio agregado para que se derrita más rápido el queso. Sí, y unas ¿Cómo cosas... qué? ¿Eh? ¿Cómo qué? No, pues el queso que usan ciertas hamburguesas. No, bueno, ese no es ni queso. Bueno, ¿Verdad? esas- El queso amarillo no es queso. Ah, bueno, punto. pues, No eso es que pa- plástico, ¿qué es? Eso No que es otra parece cosa. queso. Pues. Ajá, Y digo. también lo que usan las mamás para que ¿cómo se llama eso? Para que madure el pan o se haga grande, se esponje el pan también. ¿El Tiene- Royal? Tiene fosfato de aluminio sódico. Bueno, no sé si esa marca, pero muchos de esos tienen fosfato de Bueno, aluminio pues es que ya le sódico. llaman Royal. bueno. No es esa la marca, ¿verdad? Digo, no ese es el nombre correcto del polvo. Polvo. Ah, bueno. Pues son las sustancias que se usan para que se esponje el pan, pero no sé cuál es la palabra Sí. correcta. Ok. Sí. Así que bueno, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cómo voy a saber yo si tengo aluminio? Bueno, hay exámenes de metales pesados que se pueden hacer ya sea a través de la mano o que se pueden hacer a través del cabello, y ahí podemos determinar no solamente los metales pesados, sino también todos los minerales normales que debemos de contener. Y hay tratamientos, lógicamente, para la intoxicación por aluminio. Generalmente se utiliza otra sustancia que se llama pectina cítrica modificada. Hay inclusive estudios en intoxicaciones agudas en niños por plomo, donde se demostró que era tan efectivo que... Bueno, lo del plomo también está en la pintura, ¿no? Me preguntan si cocinar en recipientes de hierro forjado es bueno para la salud. Yo creo que sí. También ahora las cacerolas de mármol, o sea, de Y las piedra. Flavor Stone y esas, perdón, ya dije marca, ¿esas son recomendables? Me parece que son de mármol, sí. Todas las que Sí. sean de mármol, que no tengan teflón, son las recomendables. O sea, eso ya el teflón, que estuvo muy de moda, eso no. Y luego también el peltre. No, el peltre es bueno si no está despostillado, El problema del peltre es que se esté despostillado. porque se oxida. Ok. Eso es lo que daña. Eso sería lo más importante. Pero cocinar en recipientes de aluminio, no. No, claro, no lo Y recomendamos. por supuesto que el cocinar va más allá de, por ejemplo, si hierves el agua o sea, etcétera, y la leche, no, definitivamente no. ¿verdad? Entre más calor, menos nutrientes. ¿Por qué? Porque muchas vitaminas se destruyen con el calor. Y no importa si es microondas, es lo que sea. Ya microondas ya dijimos que se destruye hasta el 98% de todos los antioxidantes. Pero, por ejemplo, calentar, digamos que vas a hacer agua para té y calientas el agua en el microondas. Bueno, yo no lo recomiendo. Si ustedes leen el instructivo del aparato, ahí dice que si lo prende se aleje 2 metros. Bueno, aparte, ¿verdad? Así que, ¿por qué dice eso? ¿O son microondas? Claro, o los productos que dicen muy acá, pero al final dicen no se use con mujeres embarazadas. ¿Por qué? ¿Verdad? Exacto. Aparte, hay un estudio que hizo una pediatra, donde ella demostró que cuando mete uno alimentos al microondas se convierten los aminoácidos en un tipo de aminoácidos que se llaman aminoácidos cis, y también se producen residuos radiolíticos. Así que por eso ella no recomienda que nada cocinemos en microondas. Ok, ya nos vamos, Doc.
Gracias. Muchísimas gracias. Volverá. Gracias, José Luis Vázquez Joe. Gracias, Ada. Gracias, Jackie. Pues nadie comenta nada, que están tan, ¿cómo se llama? Tan clavados en lo que está diciendo el doctor, que no hay dudas. Bueno, gracias. Mañana nos escuchamos en punto de las 11. Soy Julieta Marón por El Ojo de la Cerradura. Hasta entonces.